Vamos a invitar, si te parece bien, Jorgelina, Adelante. para el cierre a Sergio Berenstein, columnista que es muy importante esta palabra, tener desde la opinión, desde sus lugares, con 3 puntos fundamentales. Escucha, a ver cómo Sergio lo puede desarrollar y puede englobar esto. Un punto, ¿el campo tiene estrategia para el futuro? ¿Hay estrategia? ¿Cómo crecemos? Otro punto fundamental. ¿Y qué camino tomamos? Sergio, ¿cómo estás? Jorgelina Traut y César Tapia, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes, un abrazo grande a toda la comunidad que integra Coninagro, honrado de tener la posibilidad de brindar una visión al respecto. Primer punto, ¿tiene estrategia el campo? Bueno, ustedes saben mejor que yo que cuando hablamos de campo es un sustantivo totalmente válido y lo utilizamos todos todo el tiempo, pero se trata obviamente de una cadena de valor muy heterogénea, muy compleja, muy dinámica, innovadora, cambiante, que se va adaptando a nuevas tecnologías, a los cambios climáticos, con lo cual, obviamente, más que una estrategia, uno ve observando con cierta distancia, ustedes saben que yo sigo al sector hace mucho tiempo, uno ve un montón de estrategias, ¿no? Algunas convergentes, otras no. La gran pregunta es la siguiente: si el campo tiene una estrategia para influir en la política pública, más allá de las estrategias productivas o de asociatividad, que el campo de por sí tiene y que lo trajo hasta aquí, ¿verdad? Y ahí yo creo que hay un déficit, ¿no? Hay un problema a resolver, porque toda la cadena agroindustrial no tiene en la práctica la capacidad de influir en la agenda pública proporcional a la importancia que tiene la economía, en la sociedad, en nuestra cultura, en nuestra vida cotidiana, y esa brecha hay que cerrarla. La pregunta es cómo la cerramos, ¿no? Y yo creo que hay aprendizaje para hacer de lo que vimos hasta ahora. Uno observa ciertos conflictos y trata muchas veces de sacar conclusiones a partir de los conflictos, lo cual me parece que es parcial, ¿no? Uno puede decir que aprendimos en la 125. Por supuesto, hay cosas interesantes. De hecho, yo escribí un libro con María Elisa Peirano al respecto, pero uno cuando mira cuando observa en las últimas décadas cómo hizo la cadena industrial para influir en la agenda pública, lo que efectivamente uno advierte son por lo menos 2 elementos, ¿no? No hubo una actitud proactiva, constante, permanente y sobre todo profesional para influir en esa agenda, en esa agenda. Hubo más bien intentos espasmódicos en función de urgencias, pero faltó perseverancia. La perseverancia que tiene el campo tranqueras adentro no la mostró tranqueras afuera, ¿no? Pero segunda cosa, me parece muy importante y se vincula con la segunda cuestión, con el segundo tema, ¿no? Y es que para que el campo no siga siendo la víctima o el sector, el único sector que de forma contundente, con mucha escala, trae dólares, tiene en sus espaldas la responsabilidad de ser el proveedor de divisas para la Argentina, porque el resto de los sectores que exportan son proporcionalmente muy pequeños. El éxito del campo es el éxito del conjunto de la economía. Déjenme ponerlo de este modo. El campo va a tener mayor tranquilidad y un clima de negocio más apropiado cuando deje de ser el segmento más productivo, más competitivo, más tecnificado, que está a la vanguardia en relación al resto de la economía. Si la Argentina se moderniza en su conjunto, si hay otros sectores que también tienen la capacidad y la concretan de traer dólares, obviamente la minería, la energía, la pesca, el turismo y sobre todo un sector de industria de conocimiento que en Argentina ya hizo una diferencia y podría obviamente proyectarse aún mucho más. Bueno, en ese contexto el campo tendría menor responsabilidad y habría una diversificación de segmentos competitivos con mucha capacidad de exportar, que le aliviaría al campo la responsabilidad de traer los dólares y al mismo tiempo, digamos, conformaría pilares para una política pública mucho más sustentable, mucho más lógica, pensando en el mediano y largo plazo. Entonces, digamos, consolidar el papel del campo implica proyectar un modelo de crecimiento mucho más abarcativo y fundamentalmente con la capacidad de aprovechar ventajas que ya tenemos y que lamentablemente no utilizamos. En la medida que el campo siga siendo el único segmento que realmente tiene capacidad de exportar y sobre todo
el pilar de una economía que ha vivido una situación de rezago en materia de modernización. Bueno, claramente, digamos, lamentablemente el foco de la política pública de un país que viene estancado económicamente desde hace mucho tiempo va a estar puesto de forma negativa en el campo. Ahora, también hay cosas proactivas para hacer, para influir en política pública, en cuestiones más específicas. La cuestión de la infraestructura es vital, también para competitividad, pero hay cuestiones más vinculadas a caminos rurales, cosas muy puntuales, la cuestión de la seguridad que se ha deteriorado muchísimo. Todo eso requiere, me parece a mí, trabajo constante, permanente, y ahí sí me parece hace falta un salto de profesionalización en la intención de influir en la agenda pública. Un punto adicional, antes de terminar con el tercer punto, yo creo, digamos, con un cierre que les permita a ustedes comprender mejor cuál es mi visión al respecto, ¿no? Hay un problema importantísimo en la Argentina que tiene que ver con el crecimiento de las grandes ciudades, las megalópolis, sobre todo la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, pero pasa algo parecido en Córdoba, en Rosario, donde hay un sector importante de la población que no comprende, que no conoce lo que implica la producción agroindustrial en la Argentina, que tiene como una especie de, digamos, ignorancia muy significativa. Esto lamentablemente no se enseña en las escuelas, no se le da lugar en el sistema educativo, tampoco los medios de comunicación. Bueno, ayudamos, estoy ahora justamente en TN, ¿no? Acabo de salir del aire, y los medios no le dan tampoco al campo la importancia que tiene. Por supuesto, el campo tiene, digamos, forma de comunicarse entre sí, y son perfectos y trabajan muy bien. Hay periodistas que tratan de colar una columnita en programas de mucha audiencia, pero ustedes saben a qué me refiero. La verdad que un chico que crece en La Matanza, que crece en Berazategui, en las afueras de Córdoba, parece mentira, está por ahí a 20 kilómetros de un tambo, pero no lo conoce. Y yo creo que ahí hay acciones de comunicación proactivas que el campo puede hacer para cerrar esa brecha, porque ese desconocimiento genera prejuicios, y los prejuicios obviamente distorsionan las opiniones, se generan muchas veces cuestiones ideológicas absurdas, y me parece que hay mucho para ganar en ese sentido. Y el último punto que yo quiero hacer aquí, antes del cierre, es muy sencillo, ¿no? Hay problemas en la Argentina de intermediación financiera, el campo lo sufre más que nadie, falta de crédito, falta de acceso muchas veces a financiamiento para cosas elementales, la inflación muchas veces licúa el capital de trabajo, problemas que ustedes conocen perfectamente. Pero recordemos que en la Argentina existe una capacidad de ahorro, porque los argentinos tenemos muchos dólares en el colchón, en el canuto, en algún lado, pero no en el sistema financiero. Y aquí yo creo que hay instrumentos para desarrollar, para canalizar ese ahorro y ponerlo en función de la producción. Imagínense ustedes que si hoy el habitante de una gran ciudad, no solamente gente de dinero, clase media, media baja, pudiese realmente invertir en la producción agroindustrial, sentirse parte del éxito del sector, habría un consenso mucho más amplio y una base de apoyo mucho más significativa para apoyar políticas que alienten, que incentiven el desarrollo del sector agroindustrial. Lo que quiero decir aquí es que hay que ampliar la coalición. El campo es condición necesaria, no suficiente. Hace falta seducir a la población urbana con métodos a veces de comunicación y a veces incluso, obviamente, generar oportunidades para compartir la creación de valor y generar un futuro también, y cito con esta idea, el futuro compartido. Compartir es algo muy importante porque uno se siente parte de un todo. Y en Argentina hay muchos comportamientos estancos y uno ve sectores como alejados, cuando uno indudablemente podría ser parte de eso, ¿no? Claro. Yo termino con una reflexión, ¿no? La Argentina ha probado muchas cosas y ha fracasado, y hay como un sentido de fin de época que yo lo mido en la opinión pública. La gente está buscando algo distinto. Los discursos existentes ya no alcanzan. Y hay muchas veces olas de apoyo a, por ejemplo, lo que ocurre ahora con los libertarios, que es muy interesante. Uno puede estar de acuerdo o no, pero ¿por qué hay muchos chicos que se prenden con estas ideas? Porque son distintas. Hay demanda de ideas distintas. Si no hay una reacción por parte de las fuerzas tradicionales de brindar, digamos, algunos elementos más innovadores que den perspectivas distintas, lamentablemente se diluye. Y bueno, los que sí plantean ideas más seductoras se llevan
por lo menos un porcentaje de los votos. Esto me parece positivo porque muestra lo siguiente: hay demandas de ideas que salgan del sentido común, que propongan sueños, que propongan utopías, que propongan cosas que nos entusiasmen, aunque sean irrealizables, pero que nos entusiasmen un poco. Claro. La sensación de que todo lo que esperamos hasta ahora ha fracasado, a algunos les genera esta pulsión por emigrar, que yo la respeto porque obviamente son experiencias personales que uno tiene derecho a hacer. Yo tuve la oportunidad de estudiar afuera, de vivir muchos años en el exterior, elegí volver acá porque creo que este es el mejor país, no hay nada como la Argentina, pero uno entiende que haya gente que desesperanzada no encuentre un horizonte de desarrollo. Ahí yo creo que el campo tiene una oportunidad fundamental, porque no hay nadie que pueda probar que la Argentina funciona como el campo. Solo no se puede, pero el campo es una experiencia exitosa, a pesar de todas las políticas en contra, de todas las trabas, en una Argentina muy compleja. Entonces, esa historia de éxito, esa historia de desarrollo, de esfuerzo individual, de compromiso, de cooperación con la gente que uno tiene al lado, obviamente con una base familiar o con asociatividad, sobre todo las cooperativas, ¿no? Esa historia la Argentina la necesita, hay que ponerla en valor, porque esa es la utopía real que puede entusiasmar a muchos argentinos que lamentablemente hoy creen que el país no tiene futuro. Por eso me parece tan importante lo que ustedes hacen. Yo tengo mucha admiración por el sector, les agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado de compartir estas ideas y siempre quedo a disposición. Sergio, permitime una repregunta. Tomo lo que acabas de mencionar de la comunicación, todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Ahora, hoy estamos hablando del campo y la política 5. Quienes llegan a las dirigencias están bien informados sobre el campo. ¿Qué es lo que falta? ¿No se lo escucha? A ver, propuestas se han acercado, con Inagro ha acercado propuestas, los 14 puntos, a diferentes candidatos, a gobiernos. ¿Qué es lo que falta para que ese clic se dé y que se tome el campo como verdaderamente se lo tiene que tomar? Yo creo que se abre una oportunidad después de estas elecciones, no las paso, me refiero a las de noviembre, ¿no? Porque la Argentina va a entrar en un proceso de corrección inevitable con el acuerdo con el fondo, y esto más vale que lo haga el gobierno, que lo haga la política y no el mercado solo, porque los costos serían obviamente mucho mayores, ¿no? Claro. Y en ese contexto creo que hay posibilidades de volver a debatir un modelo de desarrollo, ¿no? Que sea una visión integral, sistemática, donde obviamente los sectores de la producción tengan voz. Hay un sesgo en la política proindustrialista. Ustedes tal vez no lo entiendan, y yo trato de entenderlo hablando con los actores, pero digamos, hay todavía en la Argentina cierto anacronismo respecto a lo que significa desarrollo, ¿no? Y por ahí hay una inversión en una planta, en una fábrica, uno ve una chimenea largando humo, los políticos se entusiasman con eso y no se dan cuenta que giran y ven una producción agroindustrial y por ahí la inversión ahí es 3 o 4 veces le cae en la planta, ¿verdad? Claro. O hablan de ciencia y tecnología y no se dan cuenta que de una semilla hay miles de horas de desarrollo y muchísimo conocimiento, cosa que no siempre ocurre en otros sectores de la economía. Pero esos prejuicios hay que, digamos, debatir, hay que ilustrar, hay que comunicar de forma fehaciente, porque lamentablemente no toda la clase política está en la misma página respecto de digamos, del conocimiento y de la comprensión del potencial del sector agroindustrial. Hay mucho para hacer en ese sentido, claro. Sobre todo los sectores que no están familiarizados con la cadena agroindustrial, que son importantes. En el Congreso uno lo ve permanentemente, también en los poderes ejecutivos. Y un elemento adicional es que hasta ahora la urgencia ha predominado, ¿no? Vivimos en una situación de emergencia permanente, por supuesto la pandemia complicó todo esto mucho más. Cuando yo digo que hay una sensación de fin de época, me refiero también a esto, en el ciclo que se abre posibilidades de plantear estos procesos que requieren consensos de mediano y largo plazo. Yo creo que la cuestión de la infraestructura es vital. Otro elemento fundamental es tomar la cuestión del medio ambiente, del cambio climático. El campo tiene una posibilidad ahí muy significativa porque hay muchos prejuicios también, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos. Y un tercer elemento fundamental es la generación de empleo, ¿no? Claro. Y ahí las economías regionales fundamentalmente tienen mucho para contar, mucho para decir, porque es cierto que algunas actividades digamos, de la cadena agroindustrial no generan directamente, sin directa, pero directamente tanto empleo, pero las economías regionales son un ejemplo contrario, y ahí, por ejemplo, hay que insistir mucho en mecanismos más flexibles,
en descentralizar las negociaciones colectivas, en que, como ocurrió ahora, el propio gobierno lo ha admitido, ¿no? Que no haya desincentivos en los planes sociales para que la gente no se integre a la cadena productiva. Todo eso requiere mucha participación, mucho involucramiento y un debate inteligente. Aquí quiero hacer un punto tal vez un poco, digamos, escolar, pero vale la pena enfatizarlo. Siempre hay que llevar una propuesta escrita. Créanme que cuando uno pide algo, claro, si vemos un borrador, aunque sea algo preliminar, porque uno le ayuda al otro a entender realmente lo que quiere. Y queda escrito, y queda algo que uno puede seguir después. Parece una pavada, pero créanme que eso puede hacer la diferencia. Bien, bien. Sergio, un gusto como siempre y gracias por este tiempo aquí con el Congreso de Coninagro. Gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande de corazón. Hasta pronto. Sergio Berenstein, aquí en el cierre de los expositores que han pasado por aquí, por este congreso, que fueron varios, se escucharon muchas voces, la verdad que muy interesante, Jorgelina. Muy interesante, sobre todo lo que decía Sergio, y mucho queda para seguir debatiendo y seguir reflexionando, sí, ¿no? Y me quedo con un punto y lo dejo ahí como para flotando en el aire para que también la audiencia se lo lleve, que es esto que planteaba Sergio en torno a las responsabilidades, o mejor dicho, yo coloco la palabra responsabilidad en esto de es un sector, el sector agropecuario o agroindustrial es tan dinámico, se ha innovado tanto, ha progresado tanto, que está justamente en el foco de la demanda del resto de una sociedad que otros sectores productivos no han alcanzado. Ahora yo me pregunto, ¿es responsabilidad del agro? Bueno, ahí lo dejo flotando. Bueno, y aprovechen las redes sociales de Coninagro, buscan en todas, y si quieren dejar algunos comentarios, sería muy interesante para poder generar ese feedback. Antes del cierre, vamos a saludar a Elvio Lausirica, presidente interino de Coninagro, para hacer un resumen de lo que ha sido este congreso. Elvio. Difícil resumir tantos temas diversos que hemos estado abordando, ¿no es cierto? Y de mucha profundidad, temas con muchísima profundidad. En primer lugar, yo lo que quiero es agradecerle a todos ustedes, agradecer al equipo de Coninagro que ha trabajado, allá lo veo Gustavo, en la persona de Gustavo pongo a todos los que han laburado en esto y a todos los expositores que nos han dado su tiempo, su esfuerzo, su sapiencia y que han puesto al servicio de Coninagro para brindar para lucir este congreso en donde se han tratado temas de suma profundidad, de suma trascendencia. Creo que nos va a llevar tiempo asimilar tantos conceptos que hemos vertido distintos. Hemos revalorizado lo que nosotros llevamos muy adentro, que es el cooperativismo con sus principios y valores. Y hemos también tocado temas sumamente profundos como los que recién trataba César. Pero lo hemos tratado, creo que también escuchando mucho las distintas opiniones, y de ahora en adelante viene el proceso del análisis y la reflexión para ver cómo llevamos adelante las cosas. El desaliento no nos tiene que vencer, el desaliento no nos tiene que bajar los brazos. Nosotros lo que tenemos que buscar es cómo seguir en esto. Nos lo debemos a nosotros y también nos lo debemos a nuestros jóvenes y se lo debemos a la sociedad en su conjunto, porque hoy no es un problema del campo el que muchas veces se habla, sino que es toda la sociedad que está sufriendo la inflación, la carga fiscal, la pobreza y todas estas cosas. Yo decía, se ponen expectativas en el campo como las que recién hablaba Sergio y ustedes dos también comentaban. ¿Y por qué es así? Seguramente porque, bueno, el campo no para. El chacarero no deja de sembrar. Cuando le llega el momento, prende el tractor, engancha la sembradora, sale y siembra. El tambero no deja de trabajar y de ordeñar sus vacas y demás. El campo no para. Y yo creo que ahí está por ahí un poco el secreto de por qué el campo, en alguna medida, hoy por hoy se le exige un liderazgo que en realidad lo tiene la clase dirigencial, la clase política, pero hoy están buscando y se está avisorando en otros lados porque realmente avisoramos una gran defraudación en muchos sectores. Si desde este Congreso ha quedado el mensaje, el mensaje de que tenemos que trabajar unidos,
de que tenemos que trabajar con ilusión, con esperanza, pero buscando los consensos, evitando los individualismos, yendo a una discusión pluralista, terminando con la grieta, campo, ciudad, Boca, River, etcétera, etcétera. Terminemos con todas esas grietas. Y si de eso ha quedado el mensaje de este Congreso es ese, yo creo que seguramente hemos dado un gran paso para reunir la familia, los amigos y la sociedad en su conjunto en pos de un desarrollo socioeconómico integrado de todo nuestro país, que tenemos las capacidades, tenemos un país muy rico, tenemos un país con mucha educación, con muy preparado, y sin embargo, por ahí no tenemos los resultados que todos quisiéramos. Muchas gracias a todos ustedes por el aporte, muchas gracias a todos los que nos han acompañado por streaming, claro. Nada, seguimos pensando que esto no caiga en saco roto y que podamos tener un mensaje esperanzador para todos nosotros. Gracias, Silvio. Gracias a usted. Muy bien, llegamos al final de este Congreso Internacional Coninagro 2021. Un placer, Jorgelina. Placer y gracias por dejarme acompañarte hasta el final del mismo. Agradecer una vez más a Coninagro, felicitar por este gran Congreso Internacional y será hasta la próxima. Bueno, saludamos a todas las federaciones que están en diferentes puntos. No queremos saludar a uno porque vamos a quedar con alguien mal seguramente, pero sí queremos agradecer a Virginia Ávila, subsecretaria de Relaciones Internacionales del Gobierno de Tucumán, que ha venido también a presenciar este Congreso aquí. La reflexión final tiene que ver con este punto que ha planteado Elvio y con el consenso y con el trabajo del sector agropecuario. Ahora, no nos olvidemos de aquellos sectores o aquella parte que hoy tenemos que llevar hacia adelante. Hoy se presentó el Campo y la Política 5. Recuerden, aquí está el libro completo para que lo puedan leer, para que puedan ver las propuestas. Las propuestas están. El sector agropecuario tiene propuestas. Hay gente que no las quiere escuchar, hay gente que no quiere participar. No nos olvidemos de eso. Como lo dijo Paulino Rodríguez, es el único momento en el que todos somos iguales cuando entramos ahí a ese cuarto oscuro de ir a llevar el voto. Vayamos, porque va a ser nuestro derecho y va a llevar a ser evolucionado hacia nuestra República Argentina. Gracias por acompañarnos.